Bosek es una obra que me ha acompañado durante toda mi carrera. La interpreté como actor, hacía el doctor en un montaje del colectivo El Búho, en la Transición. Después la hice como escenógrafo, hice la ópera de Alban Berg. Esa aventura de hacer la ópera me hizo comprender la obra muy bien, porque la música de Alban Berg es un capolavoro de la ópera contemporánea y es extraordinaria la manera que tiene de iluminar el texto. Después, Bosek siempre ha estado entre mis favoritas a la hora de hacerla. Lo que pasa que es una obra que es una prueba de fuego para cualquier director, porque es una obra muy fragmentaria, es una obra corta, es una obra con escenas muy cortas, muy breves, pero muy intensas, con una progresión dramática muy clara, pero muy extraña también, porque yo creo que Bugner, al hacer la obra un poco inacabada, yo creo que no la acabó, nos muestra un mundo muy fragmentario, muy fraccionado. Entonces, a la hora de enfrentarse a ella, requiere actores muy entrenados para poder empezar siempre en un punto ya con un altísimo nivel emocional, abandonar la escena con un altísimo nivel emocional y al cabo de unos segundos entrar otra vez con la misma intensidad. Eso hace que sea un ejercicio muy complicado para los actores que tienen que estar desde el principio hasta el final en estado de gracia, es decir, continuamente concentrados para que no se escape ninguna de las lecturas ni de las emociones que tiene el texto. Luego, por otra parte, yo creo que Bugner, con Bosek, entramos en el teatro contemporáneo directamente. Se ha dicho de todo, se ha dicho que es una tragedia social, yo la veo más como una tragedia existencial, pero lo más importante para mí de Bosek es que por primera vez el autor nos muestra en escena a un héroe, a un ser humano corriente, un ser humano más bien lumpen, un ser humano desfavorecido, un ser humano que pertenece a la parte más oscura de la sociedad, y la característica que nos presenta Bugner es que es un hombre que es incapaz de... no puede demostrar, no tiene los elementos para mostrarnos su gran drama. No es un hombre con una fluidez en su expresión y es un hombre que no es un hombre con un alto nivel intelectual, con lo cual él no puede codificar bien lo que le está pasando. Es un hombre que no entiende por los procesos que la obra le hace pasar. Entonces esa parte es lo que le hace vulnerable y lo que le hace muy moderno, por otro lado, porque no es un Hamlet que pueda estar en un gran monólogo explicando todo lo que le pasa por dentro. Él siente las cosas, pero no puede contar lo que siente. Y esa es la gran tragedia de Bosek. Y yo creo que ahí el trabajo de Javier Gutiérrez, hemos insistido mucho en esa faceta y creo que ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, deslumbrante. Este Bosek sin Javier Gutiérrez sería otro, totalmente distinto. Yo creo que el público va a participar de un gran texto, va a participar de un gran espectáculo y va a participar sobre todo va a conocer un personaje que es definitivo a la hora de entender el teatro de hoy, pero sobre todo va a ver una grandísima interpretación, no solo de Javier Gutiérrez, sino de un elenco de actores que parece, yo digo que parece una compañía estable, porque todos han estado trabajando en la misma dirección y todos han estado tirando del carro con la misma intensidad. Y lo que va a ver el espectador es un espectáculo compacto y un equipo que está contando todo el mundo lo mismo. Y eso yo creo que le da una fuerza al espectáculo muy especial. Creo que va a ser una gran experiencia para el público, directamente. Voy a resaltar también el trabajo de Mayorga, que ha hecho una adaptación luminosa, sin concesiones, pero llena de poesía y ha ido a lo esencial. Ha retocado el texto, pero no se nota. Yo creo que se nota, bueno, se nota para bien, y yo creo que nos ayuda mucho a la hora de hacer el espectáculo, porque tiene esa mirada. El texto de Bugner es una mirada hecha por un hombre de hoy, pero con todo el respeto a una obra que se escribió a principios del siglo, no, a final del siglo pasado. Entonces yo creo que ahí, también sin ese texto, el espectáculo sería imposible de que fuera el mismo, sería otro. Pero este espectáculo está parte de la base, de la parte primero de la versión de Juan.
A mí más que nada me interesaba como actor la historia del antihéroe. Me interesaba contar la tragedia de este hombre que es una víctima del sistema que le ha tocado vivir, un oprimido que vive en un mundo extraño para él, que no entiende absolutamente nada, que está rodeado de miseria, de pobreza y en un estado casi constante de incomprensión y de dolor, ¿no?, ante lo que ve y ante lo que escucha. A mí me apetecía mucho trabajar en volver a la esencia misma de la interpretación, de la actuación, y con este montaje en el que hay una adaptación. El texto de Busner ya es de por sí genial, pero hay una adaptación muy brillante de Juan Mayorga, y la dirección de Gerardo Vera es muy limpia, ¿no?, en la que solo existen los actores y la palabra del autor. Entonces, la simbiosis del texto y la interpretación, una interpretación, como te digo, casi con muy poquitos elementos, casi desnuda, yo creo que es uno de los mayores atractivos para el actor. Y creo que va a ser un montaje en ese sentido muy sobrio y bueno, y el espectador estoy seguro que va a entrar en ese universo, en esas atmósferas que los actores vamos a crear. Vamos a crear mundos en cada escena, porque claro, son espacios muy diferentes, ¿no? Se va desde la casa de Wojciech hasta una charca o hasta un cuartel, y el espacio es un espacio vacío. Entonces, para mí de singular tiene eso, ¿no?, que es un montaje muy desnudo en la que cuenta y de qué manera el texto del autor y la interpretación de los actores, el mayor atractivo del espectáculo, yo creo. Pues sobre todo se cuenta una crítica despiadada a la deshumanización de la sociedad, ¿no?, a una crítica al sistema, a la sociedad que le toca vivir a este hombre, y que yo pienso que Wojciech, aunque está escrito hace muchísimos años, es un texto muy actual. Yo durante el proceso de ensayos, todos los días no, pero muchos días, por desgracia, he encontrado noticias en los periódicos de mujeres muertas a manos de sus maridos o de sus parejas, ¿no? Y había mucho de Wojciech en alguna pareja. Recuerdo una de un matrimonio que vivía realquilado en una habitación en la periferia de Madrid, ella de 52 años, él de 47, y que él la mató, la ahogó y se fue al parque que había debajo de su edificio a esperar a que llegase la policía, ¿no? No sé qué lleva a este hombre a matar a su pareja, a cometer un acto tan atroz y tan terrible, ¿no?, tan despiadado. Pero hay algo en esa cabeza de ese hombre, en el esperar a que vayan a por él, en una paz que tiene algo que me recuerda mucho al personaje de Wojciech, ¿no? En el caso de Wojciech es un tipo que el dolor, que la soledad, que el mundo tan extraño que le rodea, que es incapaz de entender, le abocan sin remisión a cometer este acto atroz que es matar a lo que más quiere, a destruir, a lo que más quiere, a destruirse a sí mismo, ¿no? Y es uno de los grandes, o creo que es el mayor atractivo de este espectáculo, ¿no?, la tesitura en la que nos coloca el autor, de juzgar y ser juzgados, porque como espectadores podemos juzgar a Wojciech por lo que ha hecho. Evidentemente es un asesino, pero también tenemos que pensar qué sociedad estamos construyendo entre todos, ¿no?, y de qué forma ayudamos a gente sin recursos, con problemas o con taras psíquicas. Bueno, es que Wojciech es un personaje muy complejo, ¿no? Entonces reúne unos condicionantes, una serie de condiciones que le llevan, que la abocan sin remisión al fatalismo. Entonces es un personaje que tiene todas las cartas de la baraja, las peores cartas de la baraja para cometer actos como este. Y entonces creo que la sociedad y el sistema le llevan, como te decía antes, le llevan sin remisión a cometer un acto así, y que de alguna manera los espectadores, que somos individuos que formamos parte de la sociedad, tenemos parte de responsabilidad en asesinatos como este, no en todos obviamente, pero en el de Wojciech sí, porque es un tipo que está humillado, vejado, que vive de las propinas de afeitar a la tropa y de trabajar a las órdenes de un doctor que realiza con él experimentos pseudocientíficos. Entonces es un tipo que está anulado casi,
anulado en el trabajo, por los compañeros, y luego que está no sedado, pero sí casi drogado por el tratamiento de este doctor. Bueno, yo aspiro sobre todo a que se entienda lo que estamos contando. Creo que está muy bien que para inflar los egos, que haya muchos parabienes para el montaje, para los actores. Evidentemente queremos gustar, ¿no? Pero creo que lo más importante es que se entienda lo que queremos contar. Y como te decía antes, es una crítica despiadada y estamos contando la historia de un hombre que es la historia de muchos hombres, ¿no? Que no tienen otra salida, ¿no? Es un callejón sin salida muy, muy oscuro, muy negro el que le queda a Wojciech, y que como espectadores podríamos hacer algo más que como espectadores, como individuos. Creo que es un espectáculo que si logramos hacerlo bien, el espectador saldrá contaminado y no saldrá de cualquier forma a la calle. Así que ese es mi deseo, más allá de que el trabajo sea un trabajo bien hecho. Yo creo que lo hemos conseguido hacer un buen trabajo, pero creo que tenemos que llegar al meollo de la cuestión, a la raíz, y tratar de contaminar con esta historia al espectador, más que de conmover o de llegar mucho más allá, ¿no? Sobre todo hacerles reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y de la culpa o de la responsabilidad que tenemos respecto a estos actos.